Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video de su canal. El día de hoy vamos a realizar una trenza tejida en relieve utilizando nuestro telar. En este caso yo voy a utilizar este telar que es parte de mi telar sin fin, que es un telar que me permite realizar un montón de proyectos. Ya les he platicado en anteriores videos sobre este telar. Lo compré en AliExpress y la verdad es que me ha servido muchísimo. Si no has visto esos videos, te los dejo en la que aparece en la pantalla. Si no tienes ese telar, pues puedes utilizar sin ningún problema tu telar circular de cualquier tamaño o material o tu telar sin fin. El telar circular que utilices dependerá de tu proyecto. Y los materiales son los siguientes. Obviamente mi telar, mi ganchillo para tejer en telar, mi contador de puntos que me va a permitir que las trenzas queden a la misma distancia una de la otra. Pero si tú no tienes un contador de puntos, no te preocupes, simplemente en una libreta vas anotando cuántas hileras vas tejiendo. También vamos a utilizar este que es un clip de aguja, que es como un seguro grandototote. Nuestros marcadores de puntos. Si no tienes estos materiales los podemos sustituir fácilmente, no te preocupes. También vamos a utilizar obviamente nuestras tijeritas y el estambre. Yo voy a utilizar un estambre delgadito porque mi telar me lo permite. Es un estambre en numeración 5. Los postes están muy juntitos uno de los otros, así que se puede utilizar estambre delgado, pero si vas a utilizar tu telar circular, te recomiendo que utilices un estambre mucho más grueso, porque lo que queremos es que los puntos queden bien juntitos para que las trenzas se queden bien marcadas y luzcan. Si tu tejido te queda calado, no te van a quedar bonitas las trenzas. Bueno, yo aquí ya previamente marqué mis postes. Yo voy a trabajar con 18 postes. Dejé 6 libres, marqué los 6 de en medio y dejé otros 6 libres. Los que están marcados son los que me van a ayudar a realizar las trenzas. Pero esto solamente es una sugerencia. Tú puedes hacer las trenzas de 2, 4, 6, 8, 10 postes. Eso depende de qué tan gruesa quieres que quede tu trencita. En este caso yo solo voy a hacer una trenza porque las trenzas se tejen de la misma manera, así que no tiene mucho sentido que teja muchas, pero puedes tejer cuantas trenzas tú quieras en tus proyectos. Por ejemplo, podrías dejar 6 postes libres, marcar 6 que serían una trenza, dejar 6 libres, marcar otros 6 para otra trenza y dejar al final otros 6 libres. Vamos a comenzar con nuestro nudo corredizo, lo colocamos en el primer poste. Si tú utilizas tu telar circular, lo pondrías en el poste que se encuentra en la base, si es que tu telar tiene, si no en cualquier poste a tejer. Y vamos a comenzar montando los puntos, sencillamente rodeamos el poste, lo rodeamos nuevamente y subimos el punto con nuestro ganchillo. Yo voy a realizar un tejido plano, es decir, voy a tejer de ida y de vuelta hasta obtener el largo deseado, pero tú puedes tejer en un tejido circular, por ejemplo, si vas a realizar un gorro, unos calcetines, unos calentadores, unas mangas, etc. Una vez lleguemos al último poste, le vamos a dar una vuelta de tal forma que el estambre quede como hacia nosotros. Y a partir de aquí vamos a tejer lo que sería la primera hilera y vamos a trabajar de la siguiente manera. Los postes que no están marcados los trabajamos en punto revés, que es colocando nuestro estambre debajo del punto ya tejido. Con nuestro ganchillo lo jalamos de tal forma que hacemos un bucle. Retiramos el punto y colocamos el bucle. Y los postes que están marcados los vamos a tejer en derecho. La combinación de estos puntos nos va a hacer que se note más la trenza y quede en relieve.
el punto revés queda como más planito y el punto derecho queda como más gordito y se ve bastante bonito cuando nuestro tejido está terminado. El punto derecho se forma sencillamente rodeando el poste y subiendo el punto. Y continuamos nuevamente con punto revés. Igual el último poste lo tejemos de manera que el estambre quede en dirección hacia nosotros. Regresamos y trabajamos de la misma manera. En este caso yo ya hice una hilera, la voy a marcar aquí con mi contador de puntos. Si tú no tienes este, ya sabes, hay que anotar cuántas hileras vamos dando porque se ve muy bonito que las trenzas queden a la misma distancia. Si una queda más cerca que la otra, no se ve tan bien o para mí no se ve tan orgánico. Esto de las 21 hileras es una sugerencia. Tú puedes hacer las trenzas tan cerca o tan lejos entre ellas, pues. Puedes hacerlo 10 hileras y luego hacer el cruce que va a formar la trenza, o puedes hacerlo incluso más lejanas, puedes tejer hasta 30. Es una sugerencia. En este caso yo ya tengo las 21 hileras, así que voy a tejer una hilera más, pero esta hilera es importante porque es donde voy a hacer el cruce que va a formar como los cabos de las trenzas. Los postes que están sin marcar los voy a tejer en punto revés normal, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Los postes que están marcados los vamos a trabajar de forma diferente. Lo que vamos a hacer es rodearlos 2 veces y subir el punto. Vamos a hacer esto cada que sea hora de hacer el cruce para la trenza. Rodeamos 2 veces y subimos el punto. Esto nos va a permitir que al momento de hacer el cruce el estambre dé de sí y no se nos vaya a romper porque hay que jalarlo. Y los siguientes postes que no están marcados los trabajamos de manera normal en punto revés, sin ningún problema. Ahora vamos a utilizar nuestro clip de aguja, pero si tú no tienes uno, lo puedes sustituir con esta aguja de crochet, la que tú tengas a la mano, solo es para sostener los puntos un momento. Vamos a retirar con cuidado los primeros 3 postes que están marcados, los primeros 3 puntos, perdón. Y vamos a utilizar nuestro clip de aguja para sostener el primero. Hacemos lo mismo con el segundo punto y lo mismo lo sostenemos con nuestro clip de aguja y lo mismo con el tercero. Vamos a asegurar el clip y lo vamos a dejar de lado un momento, vamos a reservar esos puntos. Ahora con cuidado vamos a hacer lo mismo con el cuarto.
pero este lo vamos a jalar de tal forma que lo podamos colocar en el primer poste que quedó libre. Hacemos lo mismo con el quinto, lo retiramos con cuidado y lo jalamos y lo colocamos en el segundo poste. Hacemos lo mismo con el sexto y último y lo colocamos en el tercer poste que está libre. Ahora vamos a trabajar con los 3 puntos que reservamos. Los vamos a colocar con cuidado en los postes que quedaron libres. Primero vamos a colocar el punto en el sexto poste, el siguiente en el quinto y el último lo colocamos en el cuarto poste. Y de esta manera ya hicimos nuestra primera trenza. Ahora vamos a trabajar de manera normal como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Yo nuevamente voy a hacer 21 hileras y un cruce nuevamente. Y tú vas a hacer tantos cruces como trenzas quieras que tenga tu proyecto. Los postes que utilizamos para el cruce los vamos a tejer de manera normal. No te preocupes, no vas a tener ningún problema. Y bueno amigos, si mi contenido les está gustando y les está sirviendo, me ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal si es que no lo están, comentando, compartiendo en sus redes. De esta forma me ayudan muchísimo a que YouTube me recomiende con muchísimas otras personas. Y para que no quede ninguna duda, quiero hacer nuevamente el cruce, pero desde otra perspectiva. Aquí voy a retirar los 3 primeros puntos de los primeros 3 postes. Los voy a sostener con mi clip de aguja para que no se me vaya a deshacer mi tejido. Voy a asegurar el clip y voy a retirar el cuarto poste y con cuidado lo voy a jalar y colocarlo en el primer poste que quedó libre. Retiro el siguiente punto y lo coloco en el segundo poste. Y retiro el último y lo coloco en el tercero. Ahora voy a tomar los otros 3 puntos y los voy a colocar en lo correspondiente al sexto, quinto y cuarto poste. Ya con esta perspectiva espero que no quede ninguna duda de cómo se realiza el cruce. Y bueno amigos, ya tejí bastante, así es como se ve, me parece que se ve bonito, espero que en la cámara se aprecie bien el relieve y la trenza.
Una vez que hayan terminado su tejido, dependiendo del proyecto a realizar, pues lo liberan de su telar. De todos modos, ya tengo videos explicando cómo hacer eso. Si no saben cómo, se los dejo el like que aparece en la pantalla y pueden encontrar los videos. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya servido. Y si es así, me ayudarían muchísimo con un me gusta, con una suscripción y un comentario. Muchísimas gracias.